Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este cuarto espacio de esta Escuela Municipalista de este año. Estamos trabajando, como sabéis, sobre nuevas herramientas para pensar lo público. Hoy acabamos con una cuarta entrega sobre la salud como cuidado colectivo, ¿no? Entonces, nada, para hacer una breve introducción al tema, recordaros que la salud es muchísimo más que la sanidad, ¿no? Que muchas veces, desgraciadamente, tendemos a reducirlo, ¿no? De hecho, la salud, pues los principales determinantes de la salud son sociales, ¿no? Y por tanto, así deberán ser las soluciones a sus problemas fundamentalmente. Desde ese punto de vista, hoy nos acompaña Marta Pérez, que nos va a hacer una pequeña reflexión sobre todos estos aspectos. Y bueno, una cosa que queríamos recordar es cómo la mayor parte de los cuidados, incluso en el aspecto puramente de la salud, son por lo que se suele llamar, que a mí personalmente no me gusta, cuidados no formales, ¿no? Se diferencia cuidados formales por aquellas personas que son profesionales de los no formales, cuando realmente el 90-95% de los cuidados que recibe una persona no son recibidos por lo así llamado no formal, ¿no? Yo creo que habría que buscar otro nombre para definirlos, ¿no? Las redes de cuidados, los cuidados feminizados, hay que tener presente que tiene una importancia sobre todo esto que vamos a trabajar hoy. Preparando un poquito, pues en el enlace de las ciudades del cambio que estos años estuvimos trabajando, Silvia Federici nos recordaba que los cuidados son todas esas actividades cotidianas por las que producimos nuestra existencia, que podemos desarrollar nuestra capacidad de cooperar y no solo resistir a la deshumanización, sino aprender a reconstruir el mundo como un espacio de crianza, creatividad y cuidado. Y tú lees eso con calma y eso es salud de una manera integral, ¿no? Pues recordar cosas que estos 4 años que Zaragoza en Común estuvo trabajando desde el ayuntamiento, pues bueno, se trabajó muchos niveles, porque lo que se intentó trabajar es poner a la persona en el centro, ¿no? Trabajar desde los cuidados, trabajar desde la igualdad, cláusulas de género que, por ejemplo, se extendieron en innumerables pliegos municipales. Se trabajó sobre temas de cooperación y sobre todo también se trabajó en intentar mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque si las condiciones de vida en las que viven las personas y los barrios son buenas, su salud va a ser buena. Se intentó trabajar que eso no solo fuera desde un punto de vista institucional, sino lograr imbricar también a la participación ciudadana en todos estos trabajos y desarrollos, ¿no? Y por eso yo creo que lo que nos va a aportar hoy Marta Pérez viene muy en esa consonancia. Marta, probablemente la conozcáis muchos de vosotros y vosotros, es profesora asociada en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social y profesora de Movilidad, Salud y Sistemas Sanitarios en Duke University en Madrid. Trabaja también con temas de trabajos de fin de máster y fin de grado en la UOC, en el Máster de Evaluación y Gestión de Calidad de Educación Superior. Y también está en la Universidad de Mayores de la Universidad Complutense de Madrid. También ha colaborado en diferentes grados y másteres en antropología, trabajo social, salud. Investiga sobre temas de salud, sistemas sanitarios, migraciones, políticas públicas, antropología de la salud y sobre los componentes materiales y simbólicos de la salud en el trabajo del sistema sanitario. Marta forma parte de la red de Entrar Afuera, que probablemente supongo que nos comentará un poquillo alguna experiencia, que es un espacio de diálogo entre diferentes puntos del sur de Europa sobre prácticas críticas de salud y cuidados contemporáneos. Y bueno, desde personas que la quieren y la conocen, pues me recordaban que Marta es una de las alma mater de Yo Sí Sanidad Universal, afortunadamente una organización de base, de apoyo mutuo, que intenta luchar desde el año 2012 por recuperar la sanidad universal para todas las personas, pero desde la base, ¿no? Yo creo que eso es una maravilla y ahí sigue siendo una de las principales personas que empuja desde ahí. También me decían que es experta en buscar las grietas del sistema, ¿no? Donde podamos encontrar nuevos caminos que recorrer juntas para mejorar la vida de todas y de todos. Y finalmente, que es una apasionada para evitar que las instituciones nos encerremos y se encierren en sí mismas, y un ejemplo de ello podría ser el sistema sanitario. Entonces, muchas gracias, Marta, y bueno, esperamos que nos ilumines un poquito con lo que puedas comentarnos. Hola, muchas gracias Luis por la introducción, muy bonita la verdad, gracias. Y bueno, y gracias a todas por invitarme a este foro que
que creo que la invitación viene sobre todo por el capítulo que hemos escrito en el libro sobre el que trata, ¿no?, esta parte de autoformación que tenéis, ¿no?, de los comunes y lo público, etcétera. Y bueno, pues cuando escribimos ese capítulo estábamos en un momento ciertamente extraño, porque pilló como toda la pandemia por el medio y así, ¿no? Entonces, ahora se lee, yo creo que de manera diferente, aunque no del todo descontextualizado, ¿no? Pero partíamos de una idea y de una práctica que sigue en funcionamiento. Por un lado, tanto yo como las personas que formamos parte del colectivo de investigación militante y Red Central Afuera, teníamos como varias preguntas a la hora de juntarnos. La primera tenía que ver con la salud, como decía Luis, como algo que tiene que ver con las condiciones sociales, con cómo vivimos, cuáles son los recursos que tenemos para cuidarnos, tanto de lo público como del autoorganizado, como de lo familiar, etcétera, etcétera. Las desigualdades que tenemos en ese poder cuidarnos y también la potencia de juntarnos y cómo el juntarnos para hacer cosas, no necesariamente sobre sanidad o salud, pero eso sí produce también salud, ¿no? El juntarnos para defender derechos como la vivienda produce salud, etcétera, etcétera, ¿no? Partíamos de ahí, que tiene que ver con una reflexión de la salud muy desde los movimientos sociales. En concreto, lo que más habíamos aprendido, las que no trabajamos en el sistema sanitario, viene del colectivo de Yo Soy Sanidad Universal contra la exclusión sanitaria, que no deja de ser una entrada, por un lado, al sistema sanitario desde un lugar de pelea, ¿no?, de pelear el acceso de personas a las que se les ha negado el derecho, y entonces esto significa que ves toda la parte más disciplinaria quizá de lo que llamamos el welfare clásico, ¿no?, de las instituciones públicas que se reproducen a sí mismas, que son incapaces de incorporar los afueras. Eso ya existía, pero con la exclusión sanitaria se extrema muchísimo, ¿no? Porque de repente hay una ley que excluye a grupos de personas y entonces para volver a restituir ese derecho a las personas, de alguna manera te tienes que enfrentar a las normas, a las instituciones, ¿no?, que se van estableciendo. Por otro lado, fue para nosotras el primer acceso a todo un grupo de sanitarios y sanitarias y profesionales que trabajan en sanidad y en salud, pues Luis y muchos más, que empezamos a conocer, que llevábamos movilizados muchísimo tiempo, que estaban pensando cómo hacer salud teniendo en cuenta los determinantes sociales desde lo público, cosa que no es nada fácil, con un enfoque de salud comunitaria, pero también de determinantes sociales, incluso algunos de medicina social latinoamericana, epidemiología social, etcétera, ¿no?, como diferentes corrientes que lo que hacen, que lo que tienen en común es incorporar la salud en el cuidado y ver cómo desde el sistema sanitario se puede hacer, pero sobre todo que se puede hacer desde los otros lugares de la vida de la persona, ¿no?, y cómo se puede intervenir ahí. Y luego teníamos otra pregunta que era muy potente en 2015, que es, bueno, todo esto nos interesa, ¿no? Lo social, autoorganizado, la institución, la salud, dónde se produce, cuáles son las alianzas, posibles alianzas, y en un momento en el que en varias ciudades de España hay gente muy afín, gente incluso que trabajaba con nosotras o militaba con nosotras en los gobiernos de las ciudades. El nuevo municipalismo, ¿no? Pensábamos que había una gran oportunidad de empezar a hacer cosas diferentes en salud desde el territorio más cercano, que es el ayuntamiento, que son los consejos de barrio, que las juntas municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, como ya sabéis, pues llegar a un ayuntamiento de nuevas y empezar a manejar todos los resortes institucionales y los ataques mediáticos, etcétera, todo lo que ya conocemos, es muy difícil. Y entonces, para centrar el tiro, nos parecía que era muy útil recuperar experiencias de institucionalidad que habían inventado formas de abrir
el asunto de la salud, formas de abrirse a lo social y qué podíamos aprender de esas experiencias, ¿no? Y por ahí venía nuestro interés en crear la red de investigación militante Entrar Afuera, que el nombre tiene que ver con la experiencia de Trieste, en Italia, que ahora contaré un poquito, pero bueno, básicamente en Trieste, en los 70, Franco Basaglia, que era un psiquiatra, y un equipo de personas psiquiatrizadas y personas técnicas, etcétera, llegaron y abrieron el manicomio de San Giovanni, que tenía 1.300 personas encerradas ahí por décadas, y no solo lo abrieron y cerraron el manicomio como institución, sino que generaron un sistema de salud mental y luego un sistema de salud en general muy pegado al territorio y con mucha capacidad de apertura. El nombre viene de que ellos siempre decían que no bastaba con cerrar el manicomio, sino que había que entrar en el afuera del manicomio. Había que entrar con los locos y las locas, como se llaman allí, en el mundo social, para que no quedaran de nuevo encerrados en servicios más o menos comunitarios, pero que solo estuvieran dedicados a ellos como personas, ¿no?, especiales o necesitadas, sino que había que establecer un tránsito y recuperar el mundo social para esas personas que habían estado encerradas, ¿no? Y de ahí viene el entrar afuera, ¿no? Hay que entrar en afuera, porque el afuera no existía, estaba también cerrado. Y esto nos daba una idea muy bonita de qué se podía hacer desde el municipalismo en el territorio en cuanto a la salud, ¿no? Cómo los dispositivos municipales podían entrar en el mundo social con la óptica de promover salud y cuidado sin necesidad de tener un conocimiento médico asistencial, porque no necesariamente se necesita eso para poder hacer salud, ¿no? Como ha comentado Luis y es bastante conocido, pues el marco de determinantes sociales en salud, que nos dice que hay unos determinantes estructurales que tienen que ver con la macroeconomía, con la forma estatal, es decir, con estructuras fuertes de la organización social, y luego unos intermedios que tienen que ver pues, con las políticas de empleo, con el género, con los ejes de desigualdad, racialización, etcétera, con la vivienda, con la situación laboral, etcétera. Todos esos determinantes son un 90% de lo que determina nuestra salud y un 10%, yo creo que es, Luis, ¿no?, lo que se suele decir está más o menos aceptado, influye el sistema sanitario, solo un 10%, ¿no? Todo lo demás que produce salud, bienestar, etcétera, tiene que ver con otras cosas. Y entonces nos preguntábamos cómo desde los ayuntamientos nuevos del cambio, como desde el nuevo municipalismo, se podía poner una lente que incidiera precisamente en esos otros factores en diferentes niveles, claro. Porque los ayuntamientos en general y Madrid en concreto, que es donde trabajábamos más con Trieste, no tienen competencias asistenciales en general. No tienen una red de centros de salud de atención primaria como tienen las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, había que trabajar con dispositivos que per se ya tenían una cierta orientación hacia lo social, lo sociosanitario, psicosocial, y no tanto asistencial biomédico, en principio. De ahí intentamos obtener algunas claves y lo hicimos con visitas de investigación a Trieste y con un diálogo que llevamos manteniendo desde 2015 hasta ahora, y que más que darnos respuestas o un marco normativo que nos dice así es como hay que hacer, ¿no? Nos ha dado, digamos, como ciertas guías para luego pensar en el contexto concreto. La primera guía es esa crítica fuerte que tiene la experiencia triestina hacia las instituciones del welfare como instituciones de violencia y de cercamiento, ¿no?, de privatización de las vidas, de los recursos, etcétera, ¿no? Un hospital es un lugar que per se tiende al cierre, tiende a imponer las normas iguales para todos sobre las personas, ¿no? Y tiende a tratar de reproducir
sí mismo, su saber biomédico, sus intereses corporativos de sanitarios, etcétera, etcétera. Esto es una crítica muy conocida que se ha hecho además desde diferentes lugares y que tiene su peligro porque se hace sobre todo ahora mismo desde los lugares más neoliberales, desde aquellos que quieren convertir lo público en una empresa donde el cliente tiene la razón, donde no le pueden dar lo que le dan a todos, sino lo que él o ella quiere, etcétera, ¿no? Entonces, esta crítica hay que hacerla con mucho cuidado y hay que hacerla conjuntamente con la asunción de que lo público sigue siendo un lugar de encuentro donde hay un germen de lo común. En un centro de salud, en un hospital, nos podemos encontrar gente de racializaciones distintas, de ideologías distintas, de clases sociales diferentes. Es un lugar donde encontramos común, donde podemos hacer común, ¿no? Entonces, podemos hacer la crítica del welfare más disciplinario, ¿no? Y que encierra, sí, seguimos comprometidos con lo público e inventamos una cosa que siempre esté abierta hacia el afuera, ¿no? Y esto es lo que más nos parecía interesante para los municipalismos y para pensar la salud, ¿no? Necesitamos lo público y en este momento de ataque neoliberal más que nunca, porque corre un peligro muy real, pero ¿cómo hacemos la defensa de lo público sin defender también las violencias que a veces entrañan, ¿no? Y entonces ahí se trataba de saber que asumir esa contradicción es parte de la tarea, como operadores de salud, seamos médicos, seamos trabajadores sociales, seamos agentes comunitarios. No hay manera de resolverlo. La institución tiende mucho hacia el cierre y entonces lo que nos parecía que era interesante es asumir que nuestra tarea es abrirlo todo el rato para contaminar el mundo de la salud con el mundo social. Y pongo un ejemplo para que se entienda muy, muy concreto. Hablando de esto con gente de los centros municipales de salud comunitaria en Madrid, que además durante la etapa de Manuela Carmena tuvieron un desarrollo de varios programas e impulso desde el ayuntamiento para que de verdad fueran centros de salud comunitaria, ¿no? Y no solo centros residuales donde se hacía algo asistencial y algunos talleres de promoción de la salud, pero poco más, ¿no? Sí que hubo un impulso desde el nuevo municipalismo de que se hiciera salud comunitaria, es decir, con la comunidad, con el barrio. Pues discutíamos un poco, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Después de tantos años en los que no ha habido recursos ni ha habido impulso, ¿no? Y pensando en esta contradicción, pensábamos un ejemplo con unos compañeros de un CMS, el de Tetuán. Decían, bueno, aquí siempre hemos hecho talleres de promoción de la salud, ¿no? Promoción de la salud en cuanto al tabaco o la diabetes, conocer la alimentación que uno tiene o ciertas enfermedades o malestares que tienen que ver con la edad, incluso la soledad no deseada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno de los problemas que se encontraban es que en los talleres muchas veces no había renovación. Es decir, que cuando hacías talleres que se dirigían al público de las personas mayores, pues llamarlas de alguna manera, iba el mismo a diferentes talleres, diabetes, alimentación y tal, ¿no? Y entonces había algunas compañeras que pensaban que igual eso era una cronificación de esa población, ¿no? Que de repente se hacía dependiente de servicio en vez de hacerse autónomo. Pero otras compañeras pensaban que igual justamente eso era hacer comunidad, ¿no? El que el Centro Municipal de Salud fuera un espacio donde las personas mayores se juntaban en torno a diferentes actividades para estar juntas, para pasar rato juntas, discutir juntas, eso ya producía salud y no necesariamente se necesitaba una renovación, sino mantener y ampliar esa comunidad, ¿no? No cambiar unos grupos por otros y cada vez hablar con gente nueva, sino ampliarla. Y salió la idea que tenía una de las personas que acudían a ese CMS de, bueno, basta ya de talleres y vamos a hacer un huerto que a mí me encantaría, ¿no? Compartir el tiempo con mis compañeras del taller de diabetes, pero con mi nieta, con otros familiares, con otra gente, ¿no? Es más intergeneracional, etcétera.
Pero claro, para hacer un huerto había que hacer varias cosas desde la institución, no lo podía hacer la comunidad. Había que cambiar el uso del suelo, pedir un cambio de uso del suelo al ayuntamiento, a urbanismo, para poder poner un huerto, y había que cambiar la manera de funcionar del propio centro municipal de salud, porque el huerto se riega por la noche cuando en teoría no está abierto, porque igual requería circular la llave del centro municipal de salud entre gente que no fueran los profesionales o el coordinador o coordinadora, que es la que abre. Es decir, eso, solo el hecho de atender a esa necesidad expresada en forma de huerto requería inventar otra institución, un horario distinto, un sentido de la propiedad del espacio diferente, incluso un uso legalmente reconocido distinto, pero sí tenía potencial de construir un común poniendo la institución al servicio de esa necesidad expresada, ¿no? Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero no era nada fácil de hacer. De hecho, el cambio del uso no se ha conseguido todavía, porque claro, luego encima hubo cambio de ayuntamiento. Entonces, claro, digamos que una de las condiciones para poder inventar institución, y esto es la diferencia, ¿no?, que hay, por ejemplo, en Madrid, que es lo que más conozco, con Trieste, es la continuidad del apoyo a estos profesionales que intentan hacer apertura, ¿no? En Trieste llevaban 40 años con apoyo institucional hasta ahora, que están sufriendo un ataque frontal desde la parte de los políticos, muy, muy, muy fuerte. Pero les ha dado tiempo a hacer muchas cosas justamente porque hay una continuidad que permite que cuando tú haces una apertura no te la juegas, ¿no? Y puedes hacer la siguiente y se construye una relación de colaboración y autonomía, que no de dependencia para nada, que produce salud en sí misma, ¿no? Que produce un bienestar, que produce lo que se llama, y me da miedo usar esta palabra, pero bueno, produce un empoderamiento que no pasa por participar en el mercado y escoger tu tratamiento, tu doctor y tus cuidados, sino que pasa por usar el derecho al cuidado de forma colectiva, ¿no? Usarlo con otros y partiendo de necesidades que no necesariamente tienen que ver con lo clínico, lo meramente sanitario, ¿no? Esto yo creo que es como una de las claves y quizá la otra la sacamos de las experiencias de salud comunitaria históricas en España, ¿no? En Madrid sobre todo, que es lo que yo más conozco, pero también en Cataluña y en otros lugares, ¿no? Las experiencias de salud comunitaria primeras, cuando se creó el sistema sanitario y la atención primaria era militante en el sentido de militante en el territorio, porque era nueva, se estaba construyendo, entonces había que estar con la gente, ¿no? Nos dicen que el hecho de que los sanitarios, las enfermeras, visitaran las casas de las personas, les daba una información valiosísima para poder entender qué pasaba, ¿no?, con esa persona que siempre venía, que traía un malestar, etc. Una visita domiciliaria solucionaba mucho más que 5 citas seguidas de 5 minutos como pasa ahora, ¿no?, en el que la relación es muy individualizada, muy abstracta, etc. Y creo que el problema que encontramos, y yo creo que aquí Luis estará muy de acuerdo, es que ahora mismo el cierre institucional desde la parte sanitaria e incluso psicosocial y de servicios sociales es enorme. O sea, hay una gran individualización, la consulta es una consulta de tú a tú con un conocimiento experto que además a veces implica derivaciones continuas de un servicio a otro, ¿no? Sin poderse parar a pensar qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Y aquí es la pregunta que tenemos ahora abierta. La idea que tenemos ahora es pararnos a pensar qué formas de producir valor para el común podemos encontrar en una situación tan crítica o de crisis como la que vemos ahora, ¿no? ¿Se puede hacer dentro de la institución o es necesario salir totalmente fuera, inventar dispositivos que empujen a la institución a reaccionar? Nos estamos haciendo estas preguntas, más que respuestas. Aquí en esta última parte sí que traigo preguntas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid
hay una sensación de que los centros de salud están cerrados por parte de mucha gente. Yo vivo en Vallecas, ¿no? Vallecas es mítico en cuanto a salud comunitaria en Madrid. Pues hay una sensación de que los centros de salud están cerrados y, sin embargo, adentro de los propios centros de salud hay una sensación de saturación y trabajo extremo dentro de los profesionales. Hay un abismo grande ahora mismo entre las dos patas que, aunque con relación tensa, solían estar más juntas, ¿no? Entonces, casi habría que partir de pensar qué de común encontramos en esta situación, ¿no? La ansiedad, la incertidumbre, el miedo que nos produce esta situación, eso sí es común y lo siente un médico, un obstetra del Vicente Soldevilla en Vallecas y un paciente, ¿no? Encontrar lugares comunes donde no se pida la solución solo de parte de la institución, pero tampoco se espere que venga totalmente de fuera, ¿no? Que a veces es como el movimiento social lo solucionará. Bueno, no, creo que no, eso no es posible, ¿no? Entonces, estamos ahí, en esa, como a la bajada a pensar puntos comunes. Y tenía aquí una pregunta. Sí, la experiencia que conocemos de Trieste, mandé un texto por si lo queréis leer, pero hay un dispositivo muy pequeñito que atiende a áreas de 5.000 a 8.000 habitantes que se llama Microárea, que es como una especie de centro social de titularidad pública, donde se hace teatro de todo tipo, y ahí hay la colaboración de vivienda, como el Servicio de Vivienda Territorial de la ciudad, servicios sociales y la Hacienda Sanitaria. Y también una especie de programa de inserción laboral de gente que viene de cárcel o viene de situaciones como de mucha exclusión. Y se junta todo eso en un espacio pequeño donde se maneja una población muy chiquitita. Yo creo que la colaboración de más de un servicio público con lo social tiene que tener un anclaje en el territorio muy fuerte, porque si no es que se acaba perdiendo en los despachos, ¿no? Si no hay un anclaje pequeñito, manejable, donde haya relación y vínculo, es muy difícil, ¿no? Se pierde un poco. Mi experiencia así con las reuniones en Madrid es que se pierde un poco en los despachos y no porque la gente quiera, sino porque es que es a lo que te lleva, ¿no? Como el no tener un anclaje fuerte en el territorio, ¿no? Pues muchas gracias, Marta. ¿No? Has acabado con esto, ¿no? Más o menos. No sé si o querías comentar algo más o que tenías que irte ya, no sé. Sí, me quedan como 5 minutos. Si queréis pasar igual alguna pregunta o tenéis vosotros alguna. Vale, bueno, ya hemos comentado el problema técnico que ha habido, que claro, la gente va a ver esto en diferido. Lógicamente no había por aquí ninguna pregunta. De la experiencia que tienes de aquí más en España, o de experiencias comunes, como había una pregunta donde haya diferentes servicios públicos implicados, o a lo mejor de lo que has comentado tú, tu experiencia más en Vallecas o en Madrid, ¿nos podías comentar algo? Y a lo mejor sí, cuando yo, por ejemplo, me pregunto, estas experiencias de permear lo público a la participación y a la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que es por donde un poquito se podía intentar caminar. Si cuando hay varias organizaciones públicas simultáneas, es más fácil que se permee o al revés, a lo mejor las inercias de todas estas lo dificultan. No sé si me entiendes. O sea que si es un proyecto que, por ejemplo, estemos haciendo desde un centro de salud, que es mi experiencia comunitaria, donde intentamos, pues, yo que sé, aquí en Zaragoza, en San Pablo, que haya mucho, eso, que permee un poquito la participación, si sería más fácil en experiencias concretas de educación, de servicios sociales o de sanidad, o por vuestra experiencia, es mejor ir juntos con varios organismos públicos y eso facilitará la participación o la dificultará. No sé si tienes alguna.
Yo diría, o sea, es verdad que, claro, en la experiencia de Trieste, la salud territorial, el ejemplo que he puesto, ¿no?, de la microárea, es como la última pantalla de toda una experiencia más larga, entonces yo creo que no es fácilmente trasladable a cualquier lugar. Un poco en la hipótesis que puedo manejar yo de Vallecas y de las experiencias con Josí, etcétera, y con otras cosas de salud comunitaria, creo que quizá lo interesante es tener momentos de apertura con la población, ¿no? Es decir, como abrir espacios de apertura con la población y en función de las necesidades que ocurran, juntar a varias administraciones para actuar, ¿no? Creo que eso implica una legitimación de ese diálogo muy fuerte, y es que es verdad que es muy difícil conseguirlo. O sea, por ejemplo, si desde un centro sanitario se abre un proceso en el que se hable de salud, incertidumbre y malestar durante la pandemia, no necesariamente sobre enfermedades, sino sobre esto en concreto, puede que en el propio centro de salud, pero más en forma asamblea, ¿no?, donde la gente se sienta un poco más libre y tal, y ahí salen asuntos de vivienda o salen asuntos de otro tipo. Claro, lo suyo sería que ese propio grupo, con los sanitarios implicados, acudan a vivienda para explicar lo que se necesita, ¿no? No tanto que, vale, pues entonces lo de vivienda lo habláis con vivienda, o lo de qué es lo que se suele hacer, ¿por qué? No tanto porque la gente no quiera, que a veces pues no, porque se sale como del negociado que tiene uno, sino porque es cierto que implica un esfuerzo y un proceso colectivo fuerte que normalmente no se puede asumir en el horario de trabajo. Que yo creo que esto es uno de los problemas principales, que cuando tienes una lista de 80 pacientes, en una mañana que no te da tiempo ni a tomarte un café en las 6 horas que estás pasando consulta, es muy difícil luego poder hacer este proceso también, ¿no? Que implica pues ponerte al nivel del grupo, hacer igual demandas a las instituciones que tienen que ver con vivienda, con servicios sociales, como parte de ese grupo y además como sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no es nada fácil, pero sí que me parece que una cierta implicación cuando se abre un proceso participativo en salud comunitaria, que no sea, aquí solamente hablamos de salud, porque entonces ya estás recortando, y todo lo que tenga que ver con demás cosas, papeles, extranjería, no sé qué, está fuera, eso yo creo que hace que al final sea muy difícil conducir un proceso de salud comunitaria porque te obliga a recortar continuamente todo aquello que se supone que sí que está dentro de la salud, ¿no? Que a veces es un poco contradictorio, ¿no? Como aparecen problemas de extranjería, uy, entonces eso no. Y entonces, claro, la persona no puede recortar su experiencia, eso es lo que más le estresa, lo que le produce dolores, lo que le produce malestar y demás. Entonces, puede que sea liberar personal sanitario con formación sanitaria para hacer ese tipo de procesos, puede que no pueda estar en lo asistencial y en esto a la vez, ¿no? Aquí estoy pensando un poco en alto, pero es verdad que si se inicia y se sigue ese hilo, podemos empezar a ver cosas que ocurran, ¿no?, con apoyo institucional local, porque si no es verdad que hacemos como grupitos y tal, pero que luego en el enganche con las vidas de la gente, las vidas precarizadas, no dejan tanta huella, ¿no? No dejan tanta... no es fácil, ¿eh? Yo reconozco que ahora mismo en la situación en Madrid, o sea, estoy un poco asustada de cómo está, ¿no? Porque, y supongo que en Zaragoza será parecido y tal, ¿no? O sea, que no es fácil el momento en el que estamos. También es cierto que a veces que cuando estamos en los momentos más críticos es cuando se toca tierra, ¿no? Y ya no toca más que inventar, porque lo que hay pues es catastrófico, ¿no? Y hay que imaginar desde ahí otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Marta. Comentarte, por ejemplo, la pequeña experiencia aquí en Zaragoza, en nuestro centro de salud. Si te sirve de algo desde el Consejo de Salud, ahora en los últimos meses estamos haciendo una encuesta emocional. Ya hemos 800 respuestas obtenidas de vecinas y vecinos del barrio, y eso entendemos que en salud.
y este fin de semana y hoy estamos grabando un corto sobre la precariedad en la vivienda y las malas condiciones, porque para nosotros el Consejo de Salud es un aspecto fundamental en nuestro barrio. O sea, creemos que sí que hay espacios que se puede permear, ¿no? Con el teatro comunitario, con el centro Luis Buñuel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay espacios, solo que es verdad que son minoritarios y hay que seguir cuidándolos. Muchísimas gracias. Sabemos que ha habido un malentendido con la hora y te tienes que ir, además para tareas de cuidados. Oye, genial. Seguro que esto se va a colgar, vamos, ya está colgado de hecho y habrá empezado a verlo gente que ha entrado un poquito a las 7, que es la hora prevista, y ha habido un pequeño error en los horarios. Y muchísimas gracias, Marta, y seguiremos en contacto. Un abrazo. Pues gracias a vosotras y qué interesante esa encuesta, Luis. Igual ya te pediré cuando compartáis resultados, porque es un tema ese. Y nada, muchas gracias y un placer. Y ya lo siento, pero es que tengo ahí como que sí, me tengo que ir, si no me quedaba aquí un buen rato, pero encantada.